Muy bien. Pues gracias al Señor, hasta el día de ayer hemos visto ya 23 consecuencias del pecado. Entonces, gracias al Señor porque pues nos ha dado la bendición de conocer qué es pecado. Inclusive ayer nos enseñó cómo Adán pecó, nos reveló el proceso, cómo desde que el Señor le dijo el mandato: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás, en Génesis 2, 16 y 17, aunque el Señor le dijo la ley, le dijo el mandato, el Señor nos hizo ver que desde allí Adán no creía, y no solamente nos enseñó el Señor que no creyó, sino también nos enseñó que él era gobernado por el yo, él era gobernado por sus pensamientos, él era gobernado por su corazón, y lamentablemente pues esa forma de guía lo llevó al pecado. Entonces el pecado, el Señor nos ha dado la definición en Juan 16, 8 y 9, que pecado es no creer en el Señor. Entonces ahí Adán mostró claramente que no creía en el Señor, por eso es que tomó del fruto prohibido. Si él hubiera creído desde que el Señor le dio el mandato, pues Adán no hubiera comido, aunque amara mucho a su mujer, y aunque su mujer le ofreciera el fruto, y aunque él sabía que la mujer iba a morir, porque Adán no fue engañado, Adán estaba consciente de todo lo que estaba sucediendo, él no hubiera comido si hubiera creído. Por lo tanto, el Señor nos hizo ver todo ese proceso del pecado, demostrándonos que él no creyó en la palabra del Señor, y por eso cayó en pecado. Entonces, a partir de ahí, ahora ya podemos ver qué es pecado, y el Señor nos está revelando el proceso del pecado que cometió Adán, y por supuesto el de Eva, a lo cual también pues les invitamos a que vean la serie de estudios. Hoy es la lección número 12. Entonces atrás hay 11 estudios que usted puede disfrutar a través de esta plataforma, a través de este medio, y una bendición, ¿verdad? Que pues ahí usted no va a encontrar comerciales ni nada que le interrumpa, sino usted puede escuchar la predicación de una manera fluida desde principio a fin, y así se disfruta mucho un mensaje. Entonces le invito a que lo haga, ¿verdad? A que vea los estudios pasados y vea que hasta ahorita pues el Señor nos ha revelado 23 consecuencias del pecado. Esta última pues ha sido como el pecado los llevó al juicio. El Señor tuvo que establecer juicio contra ellos. Y entonces ellos nos quedamos en Génesis capítulo 3, como ahora el Señor los va a enjuiciar debido a la consecuencia del pecado. Entonces esa sería la última. Una consecuencia del pecado es que acarrea el juicio del Señor. Es una de las consecuencias. Pero el Señor ahora nos está revelando que antes del juicio, antes de que el Señor dé su veredicto, el Señor no solamente nos reveló el pecado, no solamente nos reveló el proceso de cómo Adán pecó y Eva, por supuesto, pero también el Señor nos quiere dar más. El Señor ahora nos revela que antes de que Él estableciera juicio, les dio 4 oportunidades para que ellos confesaran su pecado. Eso es increíble, es decir, aunque el mandato es que si ellos desobedecían la ley, ellos iban a morir, y es una cosa muy segura. Pero el Señor nos hace ver que desde el proceso del pecado hasta la muerte, desde el inicio del pecado hasta la muerte, desde cómo se originó el pecado hasta la muerte, pues no es tan rápido como nuestra mente piensa, de que comes y mueres, ¿verdad? Sino es un proceso en el cual el Señor da la oportunidad para que la persona que peca o inclusive piensa pecar. Dios da tantas oportunidades desde que la persona piensa en pecar, y luego cuando decide pecar, y luego cuando ya peca, entonces Dios da mucha oportunidad, y si ellos no aprovechan la oportunidad, entonces Dios ya establece un veredicto a un pecado consumado. Entonces, y sabemos de antemano que el veredicto es la muerte.
Entonces vamos a ver exactamente en forma breve, porque ya el Señor nos ha hecho ver un poco cómo el Señor les dio 4 oportunidades para que ellos confesaran su pecado antes del veredicto final, antes de que a través del juicio, pues ya se diera la sentencia de muerte. Entonces la primera oportunidad que Adán tuvo cuando él pecó es que el Señor no llegó de inmediato, es decir, cuando Adán pecó, pues no llegó a los minutos el Señor Jesucristo, ni al minuto llegó Jesucristo, sino que se tardó en llegar. Por eso el Señor nos hace ver que a la hora en que Él llegó, dice que al aire del día, y esta frase hebrea significa después del mediodía. Entonces, Adán, cuando pecó, tuvo la oportunidad de confesar su pecado, pero él no aprovechó el tiempo para ir a la presencia del Señor, sino que él aprovechó el tiempo para coserse hojas de higuera. Y lamentablemente, ¿verdad?, que él no confesó su pecado, sino que él quería cubrir su pecado. Y vean cómo es la mentalidad del pecado, ¿verdad?, cómo el pecado te entorpece, que en vez de ir al Señor a confesarte delante de Él tu error, tu transgresión, como el pecado, como el diablo te desvía en otra actividad que parece buena, te desvía a hacer otra solución, la cual no es de Dios, y entonces las personas no hacen lo que deben de hacer. Y eso es lo que pasa hasta el día de hoy, ¿verdad? Las personas podrán asistir a los templos, podrán hacer muchas actividades, y por cierto, eso es lo que busca el diablo, que las personas estén en muchas actividades para que no tengan tiempo de meditar la palabra, para que no tengan tiempo de una relación con Dios. Entonces las personas se dedican mucho, supuestamente, a la obra de Dios, pero no tienen tiempo para Dios. Es una cosa increíble. Y lo importante, ¿verdad?, es nuestra relación con Dios, porque estando a los pies de nuestro Señor, a los pies del Maestro, pues Él nos va a revelar su bendita palabra, y nosotros, al conocer los misterios del Evangelio, entonces vamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y el primer principio del Evangelio es el arrepentimiento y la fe. Entonces, qué importante comenzar por donde se debe comenzar. Qué importante es comenzar desde el principio. Pero no, el diablo hace que las personas se dediquen a muchas actividades, y sí, las personas andan para arriba, andan para abajo, andan desde temprano, llegan muy noche a su casa y llegan contentos porque dicen que ya sirvieron al Señor. Pero ¿de qué sirve tantas obras si esas personas realmente no se han arrepentido y realmente no han creído en lo que el Señor dice? Y entonces Adán y Eva, en vez de arrepentirse y confesar su pecado, pues no, anduvieron cosiendo hojas de higuera, y sin embargo ellos perdieron, ahora podemos ver con mucha claridad, ellos perdieron la oportunidad de confesar su pecado. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Él es clemente, Él es misericordioso, Él es clemente, y Él es lento para la ira. Entonces el Señor, qué hermoso es el Señor, ¿verdad? No aplica el juicio de inmediato, no aplica la disciplina de inmediato, sino que nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Y entonces, pues Adán no lo aprovechó, y entonces el Señor pues le da una segunda oportunidad. Y esa la encontramos también en Génesis 3:8, ¿verdad? Ahí vemos la primera oportunidad, pero también ahí vemos en este versículo la segunda oportunidad. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Lo que decía ahorita, Jesucristo llegó al aire del día. Ese es un modismo hebreo, no es nuestro vocabulario. Nosotros no decimos, ahí te veo al aire del día, o ahí te veo a esa hora, ¿verdad? No es nuestra costumbre. Sin embargo, ya dijimos hace un momento que eso significa
que llegó después del mediodía, antes del atardecer, por supuesto. Entonces ahí él tuvo la primera oportunidad. Y la segunda dice, y el hombre y su mujer, dice, se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Cuando ellos escuchan la voz del Señor, en vez de correr a su presencia, en vez de llegar ahí arrepentidos, confesando su pecado y reconociendo su error y reconociendo su transgresión y reconociendo que desobedecieron la ley de Dios y que Eva fue engañada y que él, gobernado por sus pensamientos y por su corazón, cometió el pecado, ¿no? Lo que ellos hicieron fue esconderse. Ahí está otra vez cómo el pecado no te conduce a Dios, cómo el pecado no te guía a Dios, sino todo lo contrario, el pecado te aleja de Dios. Y eso es lo que como pastor yo había visto, ¿verdad? En mi experiencia en el ministerio, cuando una persona comienza a cometer errores, comienza a practicar pecados públicos, porque dijimos ayer, hay pecados privados, donde pues nadie se da cuenta de lo que haces, pero hay pecados públicos que todos se dan cuenta de lo mal que andas, y hay personas que van a los templos y ya se empiezan a portar mal, hacen cosas indebidas, vuelven al vicio, caen en adulterio, vaya, en muchas prácticas que ellos ven que están en contra de la ley de Dios, y entonces en vez de ir al Señor y confesar su pecado y ponerse a cuentas con el Señor, lo que hace el pecado, que es la vida del diablo, eso es el pecado, la vida del diablo, es la consecuencia del pecado. Una consecuencia del pecado es que recibes la vida del diablo. Por eso los que tienen pecado son hijos del diablo. Por eso están bajo maldición, porque tienen pecado, y el pecado trae todas estas consecuencias. Y una de ellas es que recibes la vida del diablo. Entonces, como la vida del diablo, que te lleva a cometer pecados, a practicar el pecado, a desobedecer la ley de Dios, también la vida del diablo te dice que te alejes de Dios, que te alejes, que ya no escuches su palabra, que ya no vayas a la iglesia, que ya no vayas a la reunión. Y por eso yo he visto en esta experiencia, en estos años, que muchos se apartaron del templo y muchos se apartaron de la iglesia, porque eso es lo que hace el pecado, te aleja y te escondes. Y entonces dice aquí la palabra que Adán y Eva se escondieron entre los árboles del huerto. Y también qué impresionante la obra del pecado, te hace pensar que te puedes esconder de Dios. Amados hermanos, nadie se puede esconder de Dios. Eso ya lo vimos en una de las consecuencias del pecado. Nadie se puede esconder de Dios. Todas las cosas están descubiertas ante los ojos del Eterno. El Eterno está en todas partes. Dice su palabra, dice el salmista en el Salmo 139, ¿verdad? Aunque te fueras a las partes más altas del cielo, ahí está el Señor. Si tú te fueras a las partes más bajas del agua, del mar, dice ahí está el Señor. Nadie se puede esconder del Señor, pero eso es lo que provoca el pecado. El pecado hace que la gente piense que se puede esconder de Dios. Y la gente se oculta para esconderse de Dios. La gente busca un lugar donde creen que nadie los está viendo, pero los ojos del Señor están sobre todo lugar, viendo todas las cosas, y entonces nadie no se puede esconder, pero eso es lo que hace el pecado. Me hace recordar el libro de Ezequiel, capítulo 8, como los sacerdotes, fíjense, como los ministros que estaban en el templo y que pues cayeron en pecado antes de la deportación, antes de que llegara el imperio romano, el imperio de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, que ya después fueron deportados en el año 605 antes de Cristo. Bueno, antes
ellos se llegaron a pensar que se podían esconder, entonces ellos se escondían en sus recámaras, dice así la palabra de Dios, y lamentablemente, ¿verdad? Ese pecado que en los cuales ellos vivían y practicaban el pecado, pues el Señor los descubrió con el profeta Ezequiel. Fue Ezequiel quien les hizo ver que nadie se puede esconder del Señor. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Ellos se escondieron del Señor. Y amados hermanos, en vez de huir del Señor, ellos se hubieran acercado al Señor y ellos hubieran confesado su pecado, ellos hubieran confesado su error. Y dice primera carta de Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, la Reina Valera dice pecados, pero es una mala traducción. Si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos ya de esos frutos del pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces el Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, Adán y Eva no aprovecharon la segunda oportunidad y se escondieron. Pero el Señor, que es tan bueno, tan hermoso, tan paciente, les da una tercera oportunidad para que ellos puedan confesar su pecado. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 11. Y dice, y Dios le dijo, esta plática es con Adán, dice, y Dios le dijo a Adán, vamos a agregarle eso, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Son dos preguntas que hace el Señor, el cual el Señor sabía perfectamente quién le había enseñado que estaba desnudo y también le había, se había comido del árbol que el Señor le mandó que no comiese. Entonces, el Señor ya sabía que había comido y él sabía quién le enseñó que estaba desnudo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el diablo. Entonces, el Señor ya sabía. Pero entonces, ¿por qué les hizo la pregunta? Para que ellos confesaran su pecado. Entonces, el Señor, qué hermoso, ¿verdad? Cómo actúa el Señor. Entonces le está dando otra oportunidad para que ellos puedan confesar su pecado. Pero Adán, en vez de volverse al Señor, en vez de convertirse de sus malos caminos, lamentablemente dice que Adán culpó a la mujer. ¿Ven? Otra vez, una de las consecuencias del pecado es que culpas a otras personas. Inclusive puedes culpar a un ser querido, como tu esposa o tus hijos o hasta tus padres. Cuando uno comete un error es capaz de culpar a quien sea, no importa que sea un ser querido. Y aquí vemos algo impresionante, que no solamente Adán culpó a la mujer, sino también dice la palabra del Señor que Adán culpó a Dios. Y le dijo, la mujer que tú me diste. Entonces, yo pequé porque pues tú me dices a la mujer. Es como si tú no me hubieras dado a la mujer, pues yo no hubiera pecado, yo estuviera yo todavía bien delante de ti, pero pues el culpable eres tú, porque tú me dices la mujer y pues yo la obedecí y entonces yo pequé, pero no es culpa mía. Entonces, aquí podemos ver que en la tercera oportunidad Adán no confesó su pecado. ¿Ven qué hermoso es conocer el misterio del Evangelio? Cuando uno no tiene el Espíritu Santo, pues uno puede leer estos versículos de Génesis 3 y pues uno pasa muchas cosas desapercibidas porque pues el Espíritu, al no tener el Espíritu Santo, pues no puedes ver estos misterios. Por eso, gracias a Dios, nos da la oportunidad de compartirles lo que Dios dice, lo que Dios nos revela. Entonces, ahora vemos que le va a dar la cuarta oportunidad. ¿Y cuál fue esa cuarta oportunidad? Pues a mí me parece muy interesante la cuarta oportunidad, porque él no fue... porque al Adán no reconocer su pecado,
pues ahí se pudo ya cerrar el ciclo del juicio. Allí ya hubiera sido la última oportunidad y establecer el juicio. Entonces, si Adán no acepta como la cabeza del hogar su responsabilidad, no admite su pecado, pues entonces, si la cabeza no se vuelve al Señor, si la cabeza no se convierte, pues entonces uno pensaría, pues aquí ya se acabó todo. Sin embargo, el Señor hace algo maravilloso y entonces ahora le pregunta a la mujer. Les digo, esto es maravilloso porque el Señor nos ama tanto que si la cabeza del hogar no responde al llamado espiritual, entonces Dios le da al hogar otra oportunidad para entrar en el reino de Dios, le da al hogar la otra oportunidad de recibir el perdón de pecados, le da la oportunidad de recibir el Espíritu Santo a través de la mujer, y que a través de la mujer se ha ganado el esposo y se ha ganado los hijos, porque si la mujer es creyente y el marido no cree, pues a través de la mujer el hogar es santificado, y santificado significa apartado. ¿Apartado para qué? Pues apartado para el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Pues que todos procedan al arrepentimiento, que todos puedan disfrutar del perdón de pecados. Y Dios quiere porque es un regalo. Es gratis, la salvación es gratis, es hermoso. Hoy tenemos en el falso evangelio que todo cobran. ¿Cómo puedo yo saber que estoy en la verdad o estoy en la mentira? Pues hay muchas maneras de saber. Pero una manera de saber es que todo te cobran. Desde la entrada te cobran. Lo que está ahí te cobran. Hasta el agua te la cobran. El refresco te lo cobran. Las gorditas te la cobran. La conferencia te la están cobrando. Todo cobran. Y las personas dicen, es que es para mantener el ministerio. Es que es para mantener las necesidades del templo. Amados hermanos, nuestro proveedor es el Señor y Él sabe la manera en que provee todas nuestras necesidades, y no tenemos que exprimir a las personas, no tenemos que trasquilar a las ovejas para enriquecer a otras personas. Amados hermanos, el Señor da, esa es la gracia. La gente no ha entendido qué es la gracia. La gracia, sabemos una definición superficial que es el favor inmerecido, pero esa definición no se acerca a la gracia. Realmente esa definición es misericordia. Esa definición que la usan para gracia no es la definición. Esa es la definición de misericordia. Misericordia, eso sí, que se conmueve el corazón de Dios para los ingratos, para los injustos, para los pecadores, para los malos, para los perversos, que no se merecen la bendición, pero el Señor bendice. El Señor puede bendecir hasta el peor de las personas, hasta el peor del delincuente, porque la misericordia de Dios es grande, más grande que los cielos, y gracias a Dios por su misericordia, porque sin ella pues ya hubiéramos sido consumidos. Entonces ese es un favor que no merecemos, eso sí se llama misericordia. Entonces nosotros lo que merecemos es la condenación, lo que merecemos es la disciplina, es el castigo. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Por eso dice el Evangelio de Mateo que Él hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero pues ahí está, ¿verdad? Otra característica del falso evangelio, que todo te cobra. Pero bueno, entonces volviendo al tema, ya después de este comentario, ya volviendo al tema, podemos ver que Dios le da la oportunidad a la mujer para que sea salva ella y sea salva su hogar, porque ese es el propósito de Dios, que disfruten del perdón de pecados, que es regalado, que es un don, que es gratis, igual que la gracia es gratis. Todo lo que proviene del Señor es regalado, es gratis, es un don, y eso es el misterio del Evangelio. Eso es el verdadero Evangelio, que de gracia recibimos y de gracia damos, no cobramos nada nosotros. Pero bueno, gloria al Señor. Entonces, en vez de Dios le da la oportunidad a la mujer para que confiese su pecado, y lamentablemente la mujer tampoco confiesa su pecado. La mujer no acepta la culpa.
Y entonces el hogar está perdiendo ya esa bendición, porque la mujer también no se hace responsable de su pecado. Y lo que hace la mujer es que ahora culpa a la serpiente. Y dice, pues la culpa de la serpiente, porque fue la serpiente la que me engañó. Entonces aquí podemos ver ya muy claro que el Señor les ha dado 4 oportunidades para confesar su pecado, que es lo que vemos hasta ahorita. ¿Habrá más? Pues sería cuestión de que el Señor nos revele más, pero por lo pronto aquí tenemos 4 claras declaraciones o 4 claras pistas donde nos hace ver que el hombre ni la mujer confesó su pecado. ¿Por qué? Porque pues eso hace la vida del diablo. La vida del diablo es lo que hace que no confieses tu pecado. Por eso, gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque a través de él aviva nuestro espíritu, aviva nuestra alma. Entonces, a través del Espíritu confesamos nuestro pecado. Por eso, cuando se confiesa el pecado, hay gozo. Dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo, ¿verdad? Porque es muy difícil que un pecador se arrepienta. Inclusive también encontramos al hijo pródigo, ¿verdad? Dios pone, el Señor Jesucristo habló de esa parábola porque es algo maravilloso. Cuando uno la escucha, pues piensa que eso es normal, ¿verdad? Porque pues a veces vemos que en un templo levantan la mano como 100 o 200 para aceptar a Cristo, ¿no? Amados hermanos, eso no es así. Es muy difícil que una persona realmente vea su pecado, que realmente se arrepienta, porque también tenemos hoy una mala enseñanza que es el arrepentimiento, tenemos una mala enseñanza que es la fe. Entonces, llegar al arrepentimiento, sí, cuesta ver este tema, llegar a la fe. Y entonces cuando una persona realmente se arrepiente, realmente tiene fe, es tan maravilloso, es tan peculiar, es tan distintivo, es tan único, que pues por eso hay gozo en el cielo, y por eso con el hijo pródigo hasta hay fiesta. Dice cuando el hijo llegó con su padre y confesó su pecado, el padre le abraza, le besa y le hace fiesta, y matan el becerro más gordo y le viste y le da anillo y le da calzado y hace una gran fiesta. ¿Y por qué hay una gran fiesta? Porque son pocos los que pueden ver su pecado, ¿verdad? Porque la obra del diablo es que tú no veas el pecado, la obra del diablo es que tú no veas el misterio del Evangelio. Por eso segunda carta a los Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces el diablo ha hecho una obra tremenda que no permite que el verdadero Evangelio, que el misterio del Evangelio sea dado a conocer a los incrédulos. Por eso cuando alguien llega a ver su condición, pues eso es una fiesta, hay una fiesta en el cielo cuando realmente un pecador se arrepiente. Por eso, Señor Jesucristo, hay gozo en el cielo. Muy bien, entonces ya después que el Señor vio que ellos no confesaron su pecado, que ellos persistieron en el pecado una y otra vez, después de estas 4 oportunidades, entonces el Señor estableció el juicio. Y el veredicto es que el pecado se ha consumado. Entonces, ese es el veredicto, es un pecado consumado. Es decir, fue todo un proceso desde que el Señor le dijo a Adán y cómo Adán escuchó ese mandato, cómo Adán no lo recibió desde el Espíritu, sino lo recibió en el yo, y entonces él tomó la palabra en el yo, y es el peor lugar para recibir la palabra de Dios. Eso hizo que Adán adulterara la palabra de Dios, y ya la mujer, en vez de que le dijera solamente no comer, Adán adultera la palabra y le dice no tocar y no comer, y eso fue un gravísimo error, porque fue parte del pecado de Eva, fue parte del engaño que le hicieron a Eva, que no creyó en lo que Dios dijo. Entonces ella ya no le cree al Señor, le cree al diablo,
recibe la vida del diablo, come del fruto, y luego que ella come del fruto, se lo da a Adán, y Adán tiene esa lucha. Al fin también él tiene la lucha entre hacer lo que Dios dice o hacer lo que la mujer dice, y la mujer pues usada por el diablo. Entonces él decidió, gobernado por su mente, por su corazón, decidió también a tomar del fruto y pecó. Y después que peca, le da estas 4 oportunidades. Ellos no aprovechan estas 4 oportunidades. Y entonces el Señor les dijo, pues se acabó. Y entonces este pecado que nos enseña desde el inicio, todo el proceso, el Señor dice, se acabó, este pecado ha sido consumado. Y como este pecado ya completó todo su ciclo, ya culminó, ahora sí, entonces viene el veredicto. El veredicto es la muerte. Entonces el hombre legalmente está considerado como muerto. Entonces el Señor ya lo que lo que se ha establecido es que ya queda separado de Dios. Entonces él ya queda lejos de Dios. Y también ahí es hermoso meditar en este punto, porque aunque él ya cayó en pecado, ya el pecado está consumado, ya se estableció el juicio de muerte, todo es muy bonito porque no es expulsado de inmediato del huerto, no es expulsado de inmediato del paraíso, sino todavía, ven, porque ahí está, ¿verdad? Uno piensa, bueno, ya está muerto, pues rápido sale del paraíso. No, el Señor, Él hace las cosas despacio, ¿verdad? El Señor es maravilloso para hacer todas las cosas. Y una de las características es que lo hace todo con tiempo, despacio, sin a las carreras, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que todo lo queremos deprisa, todo lo queremos a la carrera. No, aunque la situación está muy crítica, pues imagínense, el hombre ya cayó en pecado, el hombre está muerto, pues es para tomar medidas rápidas. No, el Señor está haciendo su trabajo despacio, de tal manera que ellos puedan ver lo que está pasando y nosotros también podamos ver todo lo que está sucediendo en el huerto del Edén. Aunque eso pasó hace 6,000 años, pues es maravilloso que todavía podemos disfrutar cómo sucedió todo eso allá en el paraíso. Entonces, aunque ya la situación está crítica porque ya el hombre delante de Dios está considerado muerto, el hombre está considerado inmundo, el hombre está sucio delante del Señor, está corrompido, y está corrompido su espíritu, está corrompida su alma y está corrompido su cuerpo. Entonces ahora el hombre está declarado como inmundo, está declarado como un leproso. Y como comentaba, podríamos pensar que ya se acabó todo para la humanidad. Podríamos pensar que el diablo ya triunfó. Podríamos pensar que el diablo ya venció. Podríamos pensar que ahora él va a ser el dueño del imperio de la muerte para siempre, por la eternidad. Que el hombre siempre va a estar sujeto al gobierno del diablo y el hombre siempre va a estar sujeto y al morir siempre va a ir al Hades, porque ya el diablo es el dios de la muerte, ya nadie puede salir de allí, y podríamos decir que ya él queda como el dios de la muerte por la eternidad, porque eso es lo que era su objetivo. Él quería ser como Dios, como dice Ezequiel capítulo 28 y el profeta Isaías en el capítulo 14, su problema fue que cayó en orgullo, en altivez y quiso ser como Dios. Ahora, él no quería ser el Dios de la vida, eso hay que subrayar y que usted pueda ver. Él no quería ser el Dios de la vida, él quería ser el Dios de la muerte. Entonces, al parecer, en esta situación, podríamos pensar que él ya va a quedar como el Dios de la muerte por la eternidad. Pero no, por supuesto que no. El Señor, a pesar que el hombre pecó, a pesar que el hombre ya está muerto, a pesar que el hombre ya está lejos de Dios, ya quedó destituido, como dice Romanos 3:23, está destituido y la paga del pecado pues es la muerte. Qué hermoso que Jesucristo fue al paraíso,
no para condenar a Adán y a Eva, no para condenar a la humanidad, sino el Señor Jesucristo también fue para salvar a Adán, a Eva y a toda su descendencia. Qué hermoso el Señor. Jesucristo no vino para condenar, el Señor Jesucristo vino para salvar. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito su nombre. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Adán y Eva, como ovejas, se perdieron, se extraviaron, se fueron del redil, transgredieron la ley de Dios, pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es la excelente noticia para Adán y a Eva. Inclusive el Señor le dijo al hombre, a Adán y a Eva, esa gran promesa que Él un día iba a venir físicamente para perdonar nuestros pecados a través de su sangre, y que Él iba a venir a través de la simiente de la mujer. Entonces había hecho una gran promesa que a través de esta mujer, y eso es maravilloso, qué hermoso es Dios, la sabiduría de Dios es increíble, va fuera de nuestra lógica, nuestra mente explota al escuchar la sabiduría, pero dice, tú mujer pecadora, tú mujer que has muerto, tú que pareces un leproso delante de Dios, mira, a pesar de esta condición tan terrible, yo voy a nacer a través de ti, mujer. Yo, el Dios Todopoderoso, me voy a encarnar a través de ti, y a través de ti yo voy a nacer, y voy a nacer como un hombre, y voy a tomar la naturaleza del hombre, toda esta naturaleza caída, dice Jesucristo, yo la voy a tomar, y entonces yo voy a ser colgado en un madero, yo voy a ser levantado en un madero, para que al derramar mi sangre, este pecado que ustedes cometieron, y los pecados que ahora están cometiendo y que cometerán, mi sangre les va a limpiar de su pecado, y mi sangre les va a limpiar de todos sus pecados. Y si ustedes creen en mi obra, si ustedes creen en lo que yo voy a hacer, entonces sus pecados serán perdonados. Si ustedes creen en esta promesa, y si ustedes creen en esta promesa, ustedes van a ser reconciliados con Dios nuevamente. Y entonces el Señor no solamente los va a reconciliar, sino también el Señor le dejó la promesa que iba a quitar la vida del diablo de nuestros cuerpos, y que iba a quitar la simiente del diablo de nuestros cuerpos, y va a transformar nuestra alma y nuestro cuerpo a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Qué hermoso es el Señor, que a pesar del pecado, que a pesar de la muerte, Él dice, yo voy a venir a salvarlos, yo voy a venir a rescatarlos, yo voy a venir a restaurarlos, yo voy a volver para morir por ustedes, para rescatarlos de esta condición, para arrebatarlos de las manos del diablo, y ustedes vengan a la presencia del Señor y vengan a la reconciliación con el Señor. Qué hermoso es el amor de Dios a través de Cristo Jesús. Y amados hermanos, pues espero que este mensaje sea de mucha bendición para ustedes que ya conocen de la palabra, pero especialmente usted puede ver que estos mensajes van dirigidos a las ovejas perdidas, a los que están descarriados, a los que están fuera del redil, y que ellos piensan que son del mundo, y que ellos piensan que son hijos del diablo, y que ellos piensan que ya no hay solución para ellos, y que ellos piensan que solamente su vida va a ser de fracaso en fracaso, y que ellos piensan que su futuro está destinado a la ruina. Le tengo una buena noticia. No, amigo. No, amigo. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú piensas que estás muy perdido en el vicio, si tú piensas que estás muy perdido en los pecados, si tú piensas que estás muy perdido en situaciones tan difíciles y tan complicadas, el Señor hoy extiende su brazo de salvación para rescatarte de esta condición. Amado amigo,
cree lo que el Señor dice. Y el Señor dice que a Adán le hizo la promesa que iba a venir. Pero ¿sabes cuál es nuestra bendición? Que esto ya sucedió. Esa promesa que le dio a Adán, pues ya sucedió hace 2000 años. Hace 2000 años ya Cristo vino. Y Él cargó tu pecado, y Él cargó tus pecados, y por supuesto hizo más obra, a la cual pues ahorita no te puedo explicar. Pero por lo pronto este es un buen principio, que tú puedas ver que Él tomó tu pecado, y Él también tomó todos tus pecados, todos los que tú has cometido. El Señor los tomó. Él tomó todos tus pecados, no dejó ninguno. No dejó ni uno, porque si deja uno, amigo, nos vamos al infierno, tú y yo. Si hay un pecado de nosotros, nos vamos al infierno, porque el reino de Dios es justicia. En el reino de Dios hay santidad, dice los querubines, los serafines dicen, Él es santo, 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 así cantan en su tremenda santidad. Entonces el pecado no entra en su reino, la injusticia no entra en su reino, y por un pecado no vamos a entrar al reino del Señor. Por eso mucha gente se siente culpable, aún a los que van en los templos. Mucha gente que va a los templos se siente culpable. ¿Por qué? Porque no ha creído que la sangre de Cristo perdonó todos los pecados. Y eso es el misterio del Evangelio, que creas que todos los pecados fueron perdonados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora la invitación no es que hagas una oración, la invitación es que creas. La salvación es por fe, la salvación no es por obras, la salvación no es por repetir, ni que fuéramos católicos. La oración es por fe, la salvación es por fe, la salvación es por fe. Yo te invito a que creas que eres pecador, que creas que has cometido muchos pecados, que creas que eres hijo del diablo, que creas que estás bajo maldición, que creas que tu destino es el infierno, pero también que creas que la sangre de Cristo te rescata, que la sangre de Cristo perdona tu pecado y tus pecados. Y si tú crees lo que el Señor dice, entonces va a suceder lo que el Señor dice, y tus pecados van a ser perdonados. Y cuando tus pecados sean perdonados, entonces te reconcilias con Dios. Y al reconciliarte con Dios, Él te va a dar su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a seguir guiando a la verdad. Amados hermanos y amados amigos que nos están escuchando, pues es un placer compartirles el misterio del Evangelio. Yo sé que para muchos esto es muy difícil de entender, es muy difícil de comprender, pero que el Señor los guíe, también a la verdad. Y primeramente el Señor pues siga abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, para disfrutar del misterio del Evangelio. Por lo pronto ha sido un placer compartirles el misterio del Evangelio. Bendiciones para todos.